Nicaragua es un país de gente hospitalaria, cálida, hermosos lagos, volcanes, grandes hombres, grandes políticos y eximios literatos. José Coronel Urtecho, en el prólogo al poemario La ceremonia esperada del comandante y poeta Tomás Borge, nos dice en la página 14: este país ha dado al mundo, pese a sus cortos límites y sus largos quebrantos, formas de humanidad que no desdeñarían ni las grandes naciones, en cuya historia bien podrían tener cabida hombres representativos como Darío y Sandino, ambos ya levantados sobre el horizonte mundial o, como hasta hace poco se decía, universal. El heredero de ellos en más de un sentido, como en más de un sentido también más cercano a nosotros y más a nuestro alcance, es desde luego Carlos Fonseca, lazo de unión entre sus dos maestros y sus muchos discípulos. Dentro de los discípulos de Carlos Fonseca destaca Tomás Borge. Tomás Borge fue compañero de infancia, compañero de escuela y además fundador con Carlos Fonseca del Frente Sandinista de Liberación Nacional. Tomás Borge, en un libro, Es a la sombra de un grano de sal, dedica un sentido poema titulado Carlos Fonseca. El heroísmo, las brasas, los rayos de sol te pertenecen. Fabricante de pedernales, ternura, domador de potros, jinete de palomas mensajeras, vendedor de golosinas y resplandores, cartero, microscopio, catalejo, juramos ser fieles a tus horas difíciles, a tu servidumbre, a tu sangre y a tu resurrección. ¿Te acordás cuando te dije, Carlos, hermano? No solamente camarada, sino hermano, lazos de sangre unen a estos revolucionarios. Carlos Fonseca Amador nace en Matagalpa en 1936 y muere en 1976. Son 40 años, es una vida corta, muy azarosa, en la que vamos a ver cómo él es deportado permanentemente, apresado en toda la frontera de los países centroamericanos, llevando el lenguaje revolucionario. Es centralmente un profesor, pero pasa a la historia como un político, como un revolucionario. Y a su muerte, 3 años después de su muerte, el pueblo, apoyando a los guerrilleros sandinistas, entran triunfantes en Managua, desafiando y derrocando la larga dictadura de la dinastía Somoza. Posteriormente, Fonseca será declarado héroe nacional de Nicaragua y comandante en jefe de la Revolución Popular Sandinista. Destaca desde niño, un niño muy estudioso, muy trabajador, que entre clase y clase vendía golosinas, vendía periódicos para poder sostener a su familia. Tomás Borge, amigo de la infancia, nos dice en este libro, La paciente impaciencia, que creo yo que es una historia de Nicaragua, es una historia de la vida de los revolucionarios. Nos dice, entre las páginas 69 a 75, que Carlos Fonseca no tenía prácticamente tiempo para descansar, y el poco tiempo en su niñez, junto con los muchachos, por ejemplo, pudo haber jugado billar y sabía darle efecto a la bola, nos dice en la página 69, ¿no? Nunca aprendió a dividir, es una metáfora, porque él siempre buscó unir a las fuerzas revolucionarias. Era el mejor alumno en ortografía, nadie le ganaba en el número de afluentes del río Amazonas y del Coco. Con las pocas horas que tuvo, se dedicó a leer y fue probablemente en su infancia, a los 12 años, que oye por primera vez hablar de Sandino y descubre que hay otro Carlos Fonseca que Sandino admiraba. Tiene sus primeros atisbos de conciencia revolucionaria alrededor de 1954 y desde entonces lo va casi a perseguir la paciente impaciencia. Desde muy niño
va a buscar transformar la sociedad. No bastaba la lectura de Marx, descubre a Marx y lo descubre en francés. Y para que vean ustedes la talla de este hombre, se dedica a estudiar francés para poder leer a Marx. Funda diversos movimientos revolucionarios. En 1957 lo vemos en la Unión Soviética, asistiendo al 6º Festival Mundial de la Juventud, luego en Berlín Oriental, organizando asambleas en 1958, luchando para liberar a Tomás Borge, que era torturado y estaba preso en cárceles nicaragüenses, y tiene pues esa vida azarosa que lo va a llevar a ser apresado en todas las fronteras. Justamente en la prisión de León encontrará a quien va a ser la mujer de su vida, ¿no? Con la cual va a tener dos hijos. Ella es María Aide Terán, y con ella tendrá Carlos y a Tania. Posteriormente a su muerte, pocos años después, triunfa la revolución, y entonces nos deja el legado junto con numerosos libros, numerosos textos, conferencias, discursos de la autenticidad total. Tomás Borge, en un gesto de afecto, de hermandad, escribe un memorable poeta que es musicalizado por el gran Carlos Mejía Godoy, que es el gran himno. Dice así, leo un pedazo de estrofa: poseídas por el dios de la furia y el demonio de la ternura, salen de la cárcel mis palabras hacia la lluvia, y sediento de luz te nombro hermano en mis horas de su aislamiento. Vienes derribando los muros de la noche, nítido, inmenso. Y suena el coro: comandante Carlos, Carlos Fonseca, Tayacán vencedor de la muerte, novio de la patria rojinegra, Nicaragua entera te grita presente. Sigue este hermoso poema, esta hermosa canción, y finalmente en este libro que se editara en el Perú, que reúne la poesía clandestina de Tomás Borge, en la página 22, Tomás Borge, en un poema que dice Sueño con Carlos Fonseca, nos dice: vive en un barrio de Texas, a salvo de navajazos por la espalda, dispuesto al encuentro con los pobres y a la gratitud de los ensontles. A mí me quiere no por poeta, sino porque no soy llorón y no me da miedo la muerte. Anoche volvió vivo y fugaz en la montaña, saltaba desde lo alto como jaguar de terciopelo y llegaba a darme el esperado abrazo. Me decía algo que no recuerdo y me dejaba en el alma lágrimas y flores, la certidumbre de un puño, una encomienda de miel y un derrotero seguro para las nuevas victorias. Este fue la historia de Carlos Fonseca Amador, en quien encontramos un ejemplo de autenticidad para el mundo actual, un hombre íntegro, dedicado a una causa. Él mismo, en el año 64, ante el juez Orlando Morales Ocón, juez de distrito penal, le dice, cuando lo interrogan en Managua: vean, compañeros, yo soy un asceta, un místico. Todo mi tiempo lo tengo dedicado a la revolución y a la patria. Vaya pues, desde Lima, Perú, el homenaje a este gran revolucionario, Carlos Fonseca Amador.